Hola, comenzamos nuestro tema sobre longitud, pero es importante primero entender que medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. La medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad. Y nuestro estudio en este microvideo tiene que ver con la longitud, que es un atributo, que es una cualidad de los objetos que se mide en una sola dimensión. Por ejemplo, el largo, el ancho y el alto de un objeto. También la distancia entre dos puntos son medidas que tienen que ver con la longitud. Unidades de medidas de longitud. Importante tener en cuenta que la unidad principal para medir longitudes es el metro. Pero cuando tenemos longitudes pequeñas, es conveniente utilizar o medir en decímetros o centímetros o milímetros si ya la distancia o la longitud es muy pequeña. Estas tres unidades se les llaman submúltiplos del metro: el decímetro, que es dividir un metro en 10 partes. Su abreviatura es una D y una M, una D minúscula. Centímetros, una C y una M minúscula también. Y milímetro, dos M's minúsculas. Entonces es importante tener en cuenta estos submúltiplos o estas unidades de medidas de longitud, que particularmente se utilizan para distancias breves, cortas, exactamente distancias que son menores que un metro. También encontramos el kilómetro, tenemos su abreviatura, el hectómetro. Hay libros que la abreviatura para hectómetro es una H mayúscula y una M. Y el decámetro, también hay algunos libros que de repente vamos a encontrar que la abreviatura es una D mayúscula y una M. Son unidades más grandes y se les llama múltiplos. ¿Sí? Son unidades que son convenientes utilizarlas para distancias grandes, distancias de una ciudad a otra ciudad. Entonces ahí se utilizan los kilómetros, y a lo mejor usted ha escuchado en las noticias que de tal ciudad a tal ciudad hay tantos kilómetros. Bueno, aquí tenemos una tabla donde tenemos ordenados las unidades de medidas de longitud, una unidad grande que es el kilómetro, hasta una unidad pequeña que se le llama milímetro. Tenemos aquí una equivalencia en metros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Aquí tenemos también en otra tablita al lado derecho que un metro equivale a 1000 milímetros y que un kilómetro es igual a 1000 metros. Estas equivalencias pues nos ayudan a entender más todo esto que tiene que ver con las unidades de longitud. ¿Para qué utilizamos el metro? El metro es empleado para medir el largo, como hemos mencionado anteriormente, el ancho y la altura de las cosas, de objetos. Es decir, el metro se utiliza para conocer las longitudes. En un metro
o en una regla, los números indican las medidas en centímetros. ¿Cómo convertir las unidades de longitud en una más grande o más pequeña? Cada unidad de longitud es igual a 10 unidades de orden inmediato, inferior, o también cada unidad de orden es 10 veces menor que la del orden inmediatamente superior. O sea, para pasar de una unidad a otra podemos seguir este esquema. Aquí tenemos este gráfico que nos va a ayudar a entender cómo podemos nosotros convertir o pasar cierto número de unidades a otro tipo de unidades. Y por lo tanto el problema de convertir unas unidades en otras se reduce o se simplifica o se concluye a multiplicar o dividir por la unidad seguida de tantos ceros como lugares hay entre ellas. Entonces, importante que si vamos a convertir una unidad mayor a una menor, multiplicamos por 10 si es a una unidad inmediatamente inferior. Si vamos a pasar una unidad pequeña a grande, como por ejemplo milímetros a centímetros, entonces dividimos por 10. Vamos a mirar aquí unos ejemplos para entender mejor este proceso de conversión o de pasar unidades grandes a unidades pequeñas. Nuestro primer ejemplo dice pasar 50 metros a centímetros. Entonces, si queremos pasar de metros a centímetros, tenemos que multiplicar porque vamos a pasar de una unidad mayor a otra menor por la unidad seguida de dos ceros, ya que entre el metro y el centímetro hay dos lugares de separación. Aquí entre metros y centímetros hay dos, 1 y 2, entonces es multiplicar 50 por 100, agregarle los dos ceritos al 50 y vamos a obtener 5000 centímetros. Miren que no es tan complicado. Nuestro segundo ejemplo, vamos a convertir o a pasar 4385 milímetros a metros, de una unidad pequeña a una mayor. Entonces, para pasar de milímetros a metros, tenemos que dividir, porque vamos a pasar de una unidad menor a otra mayor, por la unidad seguida de tres ceros, ya que hay tres lugares de separación, 1, 2 y 3. Entonces, dividir por 1000 es correr la coma, tres lugares a la izquierda, del 5 aquí en el 4, o sea que nos quedaría 4,385 metros. Y para sumar longitudes, ¿qué hacemos? Bueno, para sumar longitudes, los metros se suman con los metros, los centímetros se suman con los centímetros y así sucesivamente. Las unidades deben ser iguales para poder sumarlas. Si no, nos corresponde transformar las unidades a una unidad común. Si, por ejemplo, queremos sumar metros con centímetros, tenemos que convertir las dos cantidades, bien sea a metros o a centímetros, y sumar. Bueno, en este microvideo, ya con estos conceptos de longitud, de medidas, ya podemos de repente entender mejor y vamos a poder hacer ejercicios correctamente. Gracias por quedarse hasta el final del microvideo y nos veremos en una próxima ocasión. Que Dios nos bendiga.